mecanismo elegido por el gobierno para reducir la inflación. Vamos a estar conversando de todo esto con un economista, con una macroeconomista, con María Castiglione, directora de la consultora Aceite, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, ¿cómo hay que ver este número del 2,7? En el gobierno están festejando diciendo que la pelea contra la inflación prácticamente ya terminó y al mismo tiempo es claro que los números muestran una tendencia más que clara, ¿no? Que la desaceleración se está haciendo cada vez más fuerte. ¿Qué análisis tienen ustedes en la consultora sobre este dato del 2,7 de octubre? Bueno, en primer lugar, lo que vos planteaste es muy cierto. Los datos de haber perforado el 4% que se mantuvo 3 meses seguidos, a 3,5% en septiembre y ahora abajo del 3%, sin duda marcan que, a diferencia de lo que por ahí se decía antes en general, es que no es que hay un piso técnico para la inflación y que en realidad la dinámica de la inflación tiene que ver o parte de que se tomen las medidas correctas y se ataquen las causas de la inflación y luego obviamente las expectativas de la gente, o sea, cómo los mecanismos de formación de precios y de dinámica de decisiones de la gente colaboran en que este proceso sea más rápido o más lento. Y la verdad es que las experiencias de procesos de baja de inflación, desde inflaciones muy altas en el mundo, en Argentina en el pasado, pero en América Latina son muy lejanas en el tiempo. Las últimas experiencias fueron a principios de la década del 90. O sea, la mayoría de nuestros vecinos que atravesaban por situaciones como Argentina en la década del Hace 70, ya del mucho 80, de tiempo altísima que no tienen inflación, inflación. claro, hace mucho que no tiene inflación y todos esos procesos que llevaron años, que a veces fueron lentos, más lentos tal vez de lo que está Argentina pasando, tienen en parte que ver, y no lo sabemos porque lo estamos viviendo ahora, con que era un mundo distinto, era un mundo con menos información, no existía prácticamente internet. Y hoy la velocidad en que ocurren las cosas es más desafiante, pero también puede ser más positivo en términos de que las expectativas se corrijan más rápido, que la gente incorpore más rápido, que la inflación es más baja, que los contratos sean más indexados con plazos más cortos, y eso también puede colaborar. Ahora, obviamente, si no se atacan o no se hacen los deberes desde el punto de vista del gobierno, de la macroeconomía, para que la inflación baje, está claro que la inflación no bajaría. Entonces, el punto de partida, creo yo, y que tiene que ver con la primera pregunta, lo que comentaste al principio, es cuál era el diagnóstico del gobierno y cómo decidió atacar la inflación. Y por la historia que tiene Argentina, por todo lo que ha venido pasando, a nuestro juicio en CIT y en particular mi opinión personal, es que fue muy acertada la decisión de que el ancla sea el equilibrio fiscal de entrada, algo que parecía prácticamente imposible y que fue posible porque el propio presidente es el que está convencido de eso, es economista y él es el que lidera este cambio. Históricamente, cuando uno veía y estudia los planes de estabilización en la historia argentina y en otros países, había un problema, que era que por ahí los economistas planteaban un programa, pero que la política lo frenaba. Y la realidad es que Argentina llegó a una situación el año pasado en la cual la dinámica de la cantidad de pesos que había en la economía circulando, en el Banco Central retenido, y la expectativa de que todos los meses, si había déficit, había que emitir para seguir financiando el déficit, hacía muy difícil que una política gradualista pudiera resolverlo. Entonces, cuando vos preguntas qué alternativa tienen o qué approach, la verdad es que habían pocas opciones. El riesgo de que se disparara la inflación y que en el límite llegara a una hiperinflación no era nada lejano, o sea, el riesgo era muy alto y hacía falta corregir las expectativas sin credibilidad, sin posibilidad de crédito. La clave acá era cerrar el déficit, ¿no? Y creo que Y eso claramente al allí, María, principio, digo, más allá de que se sí, pueda discutir alguna medida puntual y que hay una discusión en decir recorto acá o recorto allá, lo que está claro es que un recorte fiscal duro, tal como el que ocurrió, era inevitable. Digo, ¿había alguna alternativa para frenar la inflación que no fuese tratar de alcanzar el superávit lo más rápido posible? lo que pasa es que yo creo que la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no había equilibrio fiscal? Bueno, Claro. ¿cómo se financiaba ese déficit, no? Entonces, ese es el punto acá, que me parece que además la dinámica de la segunda parte del año pasado se aceleró tanto que lo que por ahí se pensaba como posible en un escenario de una inflación del 3% mensual, no era posible con una dinámica, recordemos que los 4 últimos meses de gestión del gobierno anterior con un dólar congelado fijo en 350,
y con tarifas totalmente congeladas, precios cuidados, precios justos, un montón de intervenciones, la inflación fue más de 12%, 3 de los últimos Claro. 4 meses de esa gestión, ¿no? Entonces, lo que marcaba era que esto era insostenible y por lo tanto que hacer algo muy fuerte, una señal muy fuerte en lo fiscal, era cortar con la emisión mensual y además de a poquito consolidar la expectativa de que no iba a hacer falta, no se iba a emitir más. Eso fue fundamental, porque el problema de la inflación es que en realidad es la contracara de la pérdida del poder de compra del peso de la moneda, y esto tiene que ver con que había muchos más pesos en la economía de lo que la gente demandaba. Se dieron dos cosas: muchos años de emisión monetaria para financiar el déficit, y luego además, como eso pasaba, la gente huía del peso. Entonces, era una dinámica complicada de cortar, y por eso te digo, es difícil hacer el contrafáctico, pero yo creo que fue fundamental. Obviamente no fue lo único, el equilibrio fiscal es el punto de partida, pero sin eso lo otro no es posible. A medida que fue pasando el tiempo también, el peso del ajuste dentro del gasto fue cambiando. Al principio fue más los jubilados porque la fórmula jubilatoria era de un ajuste trimestral, entonces estaban congelados al principio, pero luego cuando vamos mirando, el peso relativo sigue siendo grande porque lo que gasta el Estado Nacional en jubilaciones es el rubro más relevante, pero ha ido perdiendo peso en términos del ajuste porque se aplicó con el DNU esa fórmula mensual de recomposición de jubilaciones, que de vuelta siguen en bajos niveles, como los salarios están en bajos niveles, como todos los ingresos del sector público están en bajos niveles, pero están recuperándose más o menos desde abril respecto de la inflación. Bien, ahora, Entonces, esa recuperación, María, ahí quería llegar. ¿Esa recuperación conspira contra la baja de la inflación? Es decir, si la economía empieza a reactivarse tal como dice el gobierno, que va a pasar cada vez más, en algún momento esa reactivación, una eventual suba del consumo, etcétera, ¿conspira contra la inflación? No, para nada, para nada. Porque en realidad lo que ocurrió, y de vuelta, acá es la discusión de qué tiene que ver o qué es lo que explica la inflación. Lo que primero aumentaron fueron los precios. Lo que está atrasado en general en la economía son los salarios, pero que obviamente es la contracara de una economía que hace muchos años que no crece. Cuando uno mira a nivel macro, después podemos discutir lo sectorial. Desde 2011, que fue el último año de crecimiento o años de crecimiento, un poquito más sostenido, la economía argentina no crece. El PBI más o menos está oscilando al mismo nivel desde 2012 hasta fines de este año. Todo este tiempo, cuando miramos la cantidad de gente que hay en el país, bueno, el PBI por habitante va a haber caído 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente los ingresos no pueden mejorar, los salarios están peor, todos los ingresos están peor. Entonces, ahora, para que eso recupere, lo que tiene que hacer es una recuperación de la actividad económica, o sea, del PBI, obviamente baja de costos, están reconfigurándose y las empresas están empezando a entenderlo, todo nivel de empresa, la estructura de costos. Hoy no hay tanto costo que hay que dedicarle a la burocracia, a informar al gobierno, hacer trámites para poder exportar, importar, etcétera. Se está trabajando y veremos ahí el desafío del gobierno es cómo avanza en todo esto, en simplificar y bajar costos, en reducir, por ejemplo, el riesgo de juicios laborales para que cambie la estructura. Por ejemplo, está viendo crédito y crédito más barato crecientemente, de manera incipiente, y esto también tiene que ver con lo fiscal. Se corre el gobierno de capturar todo el pequeño ahorro que hay en Argentina y entonces los bancos están empezando a volcarse al privado, ¿no? Entonces también es fundamental. Bueno, y esto obviamente implica que se van a poder pagar mejores salarios sin necesidad de que esto tenga inflación, porque en realidad el ajuste ya ocurrió. Entonces Claro. hoy lo que tiene que pasar es que la recuperación esté liderada por el sector privado y eso ayude a que la economía pueda crecer como la mayoría de los países. Más allá del salto que hubo pequeño, porque al lado de Argentina es muy pequeño en inflación, en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, todos nuestros vecinos, con los diferentes problemas que tienen, han logrado la estabilidad macroeconómica y han combinado, por ejemplo, el caso de Perú, muchísimos años de crecimiento de la economía, de recuperación de los salarios desde un nivel muy bajo del que partían, con una economía sin inflación. Entonces no es incompatible. Lo que hay que preguntarse es qué es lo que se está haciendo justamente, y acá hay que entender, y creo que me parece que hay un avance muy grande en Argentina, hay que entender que el valor de nuestra moneda está atado a lo que la gente necesita de dinero y cuánto dinero se ofrece, y que en Argentina se emitía permanentemente, una parte se la guardaba en el Banco Central, en el mecanismo de las LELIC,
pero era la caja del tesoro, entonces era imposible que no hubiera inflación, porque esos pesos no tenían respaldo, eran para financiar un gobierno que gastaba y no tenía los recursos para poder financiar ese gasto. Y lo peor de todo es que cuando uno miraba cómo era ese gasto, nación, provincias y municipios, que llegó a 40 puntos del PBI, o sea, casi la mitad de lo que la economía produce, no estaba dándole a la sociedad ni una educación de calidad, ni una salud de calidad, ni una seguridad de calidad, y el Estado presente cayó, colapsó lamentablemente, ineficiencia, corrupción, una combinación de cosas. Por lo tanto, hoy lo que se está planteando, y vamos a ver cómo sigue, y que está puesto en los puntos del Pacto de Mayo, es la idea del equilibrio fiscal, pero luego que el gasto público empiece a bajar para que eso permita, teniendo equilibrio fiscal, bajar impuestos. Bien, Este es otro tema está claro también muy y además está importante. claro que también allí está el nudo del plan. ¿Qué pasa, María, con el tema del dólar? En otras oportunidades de la Argentina también la recuperación del ingreso en términos reales estaba un poco atada a tener el dólar pisado. Eso ha pasado en otras oportunidades. ¿Podría pasar ahora lo mismo? Y sobre todo, más allá de eso, ¿el cepo sigue siendo el punto débil del plan de Milei? Bueno, yo creo que acá hay una mirada, obviamente que el cepo es una anomalía, es una combinación de muchísimas normas que traban el acceso al mercado de cambios, y eso se puso en octubre de 2011, se reimplantó después de las PASO 2019 como un salvaguarda para que no se vayan más dólares, no quedarse sin reservas, lo que no haya un colapso, pero en realidad el punto acá es qué es lo que generó que se pusieran estas trabas, todos esos desequilibrios económicos. A mí me parece que la mirada del gobierno es voy a resolver primero lo que generó que se pusiera el cepo y luego levanto el cepo. Mientras tanto, hay que remarcar que se está liberando, flexibilizando el cepo, se están Sí. sacando todos los días trabas. No es que es rígido y sigue igual. Y esto es un tema importante. A mí me parece que la mirada del gobierno es seguir sacando restricciones todos los meses, las semanas, a las distintas operatorias que tienen que ver con el acceso a los No, dólares eso está y claro, finalmente en algún momento liberarlo. sobre todo en lo que hace al comercio exterior, hay desregulaciones Tal y hay cual. quita de restricciones todos los días. Ahora, volviendo al inicio de la charla, lo que tiene que ver con la inflación, en algún momento, según dijo Milei anteayer, esto puede producirse de acá 5 meses. En algún momento se va a unificar el tipo de cambio y dejaremos todos de mirar 3 o 4, y los periodistas dejaremos de informar 3, 4, 5 valores todos los días. El día que tengas un solo tipo de cambio, ese día va a haber un rebote inflacionario. ¿Ese es el punto débil de este plan antiinflacionario que lleva adelante Milei? No debería ocurrir porque en definitiva lo que estamos mirando, el gobierno lo que plantea es varios puntos que a veces pone foco en unos, a veces pone foco en otro, porque en definitiva tienen que ver con lo que te comentaba antes, tratando de detectar cuándo se termina de normalizar, de limpiar, porque vos podés corregir el equilibrio, el déficit fiscal, no emitir más, pero vos tenés pesos guardados, tenés deudas en dólares que no pudiste pagar, tenés un montón de utilidades y bienes guardados, o sea, y tenés una economía que trabajó huyendo del peso, o sea, yendo a otra moneda. Sí. Entonces, lo que también se está haciendo en paralelo para liberar un poco esa dinámica es permitir que circulen los dólares, que la gente empiece a operar en esa moneda. El blanqueo fue una pata muy importante, ¿no? Esos más de 22.000 millones de dólares que se depositaron en el sistema financiero y que no se han sacado casi nada, y que permitan que eso se hagan transacciones directamente en dólares para liberar un poco esa presión, ¿no?, de querer ir al dólar. Y lo otro que te diría es, esos puntos cuantitativos o objetivos cuantitativos y cualitativos que puso el gobierno, que Milei hizo foco en una cosa, el ministro de Economía ayer en otra entrevista hizo foco en otra, que tienen que ver con lo técnico, no la base monetaria, Sí. siendo la base monetaria amplia, que es como una medida de la demanda de pesos que hay en la economía, cuántos pesos quiere la gente. Es algo muy difícil de estimar, no solo acá, sino en todo el mundo, ¿no? Que es el gran desafío de los bancos centrales hoy en el mundo. La otra cuestión tiene que ver con la brecha cambiaria, qué pasa con la inflación, es decir, distintos elementos que le den la señal al gobierno de que no hay hoy como una demanda de dólares guardada que pudiera Bien. generar una disparada, un salto que no tenga que ver con la dinámica de la economía. Y creo que por eso lo están esperando, para que no ocurra justamente un salto fuerte, que nunca, obviamente es difícil de predecir, pero si vos quitás, recordemos en Argentina, en 2016 cuando se salió del cepo, había un gobierno que tenía déficit fiscal.
que tuvo un enfoque gradualista en el déficit fiscal y por lo tanto necesitaba financiamiento permanentemente. Como no se emitía, el financiamiento era vía deuda, pues no hay otra manera, el gasto lo tenés que pagar de alguna forma. Necesitabas entrada de capitales, había déficit comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que vos abriendo el cepo necesitas que te entren dólares, y el día que no te entran dólares por la vía financiera, si tenés déficit comercial, estás obviamente el tipo de cambio, a menos que el Banco Central tenga un montón de reservas e intervenga, salta fuerte. Entonces, creo que hoy el punto de partida es diferente. Hoy hay su equilibrio fiscal, sino un leve superávit, y hay superávit comercial. Tenés no solo el agro que provee dólares, sino también la energía que se suma, que es algo que no había antes, porque es un proceso que arrancó de vaca muerta, pero que está consolidándose ahora, ¿no? Entonces, tenés como distintas anclas que te permiten pensar que hoy no tenés esa debilidad. Y sobre todo, vuelvo a decirte, el equilibrio fiscal y el saneamiento de los pesos que había en la economía. Es un proceso, no es un día de paso y lo libero. Por lo tanto, yo creo que justamente la demora y este proceso gradualista en lo monetario tiende a hacerse justamente para evitar saltos que, como en Argentina, nuestra ancla no es el peso, sino que estamos mirando todo el día el dólar, no genera alzas de precios innecesarias en un país que creemos nosotros, por el contexto que tiene productivo y de inversiones y de tantas fuentes de divisas que no tenía antes. Bueno, es una Argentina que va a tener que convivir en general con un tipo de cambio o un peso fuerte o un dólar bajo, y que eso requiere un esfuerzo de competitividad, de sacar trabas para ser más competitivos, no por la vía de la devaluación, porque vas a tener justamente un flujo de dólares comerciales que tal vez en el pasado no tenías tan claro como ahora, ¿no? Bien, está claro, y que allí también estará gran parte del desafío y también de cierta paciencia, ¿no?, que hace falta. Son cambios muy paulatinos y trabajosos, y uno a veces tiene la sensación de que el gobierno quiere resolver la cosa con un decreto y 4 tweets, y desde luego que se hace mucho más complejo. María, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. No, de nada, un gusto. María Castiglione, directora de la consultora CIT, allí dando su análisis acerca de los datos de inflación y por supuesto acerca de lo que puede venir en el futuro en materia